Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a todos ustedes. Muchas gracias a Club Información por facilitar que hagamos este acto aquí hoy. Y voy a proceder a presentarle a las dos personas que me van a acompañar en la presentación de este mi último libro, para que luego cuando ellos intervengan pues sepan ustedes quiénes fueron, aunque yo estoy convencido de que todos los presentes lo conocen, ¿no? Carlos Sánchez Tarragó es escritor, bueno, es paisano, nacido en Melilla como yo, pero vive en Alicante, como yo también. Es escritor, historiador y uno de los artífices de que este libro haya salido publicado, porque me facilitó bastante información y toda una colección del único periódico que fue publicado en el Ayun durante un año y pico, ¿no? Un año y medio o algo así. Se llamaba La Realidad y él tiene toda la colección. ¿Por qué? Pues porque vivió allí unos años, fue alto funcionario del gobierno del Sáhara y por lo tanto tiene mucha información sobre el Sáhara, que fue español, el Sáhara Occidental. Luego también estuvo de vicecónsul en Mauritania, ha vivido también en Marruecos. Una persona con la que estoy convencido que si ustedes tienen interés o curiosidad en saber algo, les podrá responder con mucho gusto. Y también Felipe Briones, que es ahora recién nombrado fiscal del Tribunal Supremo, hasta hace poco fiscal de anticorrupción en la Audiencia Provincial de Alicante. También un amigo desde hace años, muy comprometido con la causa saharaui. No en balde él estuvo también viviendo allí cuando era joven y cada año va por lo menos un par de veces a visitar los campamentos de refugiados de Tinduf y por lo tanto tiene muchísima experiencia, conocimiento e información al tema del Sáhara Occidental. Y también ha escrito algunos libros que yo por supuesto he leído y he referenciado en mi libro, como el Wali, que fue uno de los grandes dirigentes del Polisario. Bien, le doy a dar la palabra primero a Carlos y luego a Felipe, y yo luego no cansaré mucho, seré muy breve, porque lo que hemos acordado entre los tres, que nos parece muy buena idea, es que se abra un turno de coloquio, pero de coloquio de verdad, de que ustedes con toda libertad y tranquilidad tomen la palabra, intervengan, pregunten, den su opinión y que haya una conversación que yo creo que cuanto más fluida, mejor. Carlos. Sí, bueno, buenas tardes. No me van a permitir que lea las notas que tenía preparada para esta presentación, porque es la única manera de tasar un tiempo que creo que es importante, porque el protagonista es Gerardo, y después que lo interesante es que haya una participación de todos ustedes. Así que voy a leer estas notas. Bueno, en primer lugar quiero felicitar al Club Información por la iniciativa de organizar este acto que nos acerca a la historia reciente de España, con la que se puso fin a nuestra presencia colonial en África. Agradecer a mi buen amigo y paisano Gerardo Muñoz su invitación y confianza para estar presente en esta mesa que tengo el honor de compartir con mi buen amigo Felipe Briones, recientemente nombrado, como ha dicho Gerardo, fiscal del Tribunal Supremo, un reconocimiento a su conocimiento y trayectoria profesional. Enhorabuena, Felipe. Además, Felipe, bueno, es un gran conocedor del Sáhara, puesto que vivió allí de joven, donde su padre fue un alto funcionario, al que yo conocí, y después, bueno, como experto jurídico en el tema por su pertenencia a la Asociación de Juristas por el Sáhara. Bueno, con Gerardo, además del paisanaje importante que nos une, ¿no? Los dos somos melillenses y ejercemos
Pues tenemos amigos comunes como Emilio Soler aquí presente o Vicente Farah también, personas importantes también a los que agradezco el apoyo que tienen a CENIC. Y nos une también el interés por la investigación histórica que tuvo en el desastre anual, un tema de coincidencia en el que coincidimos. Y en mi caso, de admiración, porque su libro sobre el desastre es un referente hoy día para todos los africanistas, sobre todo para todos aquellos que tenemos en el desastre, pues es un tema importante de investigación. Cuando Gerardo me habló de escribir este libro sobre el Sáhara, pues en marzo del año pasado, me sorprendió, ¿no? A mí me dio la noticia, me sorprendió, y no porque no lo considerase capacitado para escribir el libro, sino porque bueno, se trataba de afrontar un reto que era bastante importante, ¿no? Me diste calabazas. Que me diste calabazas. Se di calabazas, pero bueno... Le planteé que lo escribiéramos a la vida. Sí. Yo te agradecí esa invitación. En ese momento ya estaba liado con otro tema. Además, yo sabía que tú estabas capacitado para esto y a las pruebas me remito. Mi ayuda no creo que hubiese sido tan importante como el resultado lo demuestra. Bueno, eso me permitió seguir todo el proceso de gestación del libro a través de comentarios y observaciones que tuvo la gentileza de hacerme llegar. Y cuando se produjo el parto, tan solo 11 meses después, el 7 de febrero, nos entregaba a Felipe y a mí las puertas del Ayuntamiento de Alicante este extraordinario libro de Man Delicado. Bueno, un libro que pude identificar, ¿no? Cuando me entregó el libro, la criatura, hermosa, por cierto, lo pude identificar porque uno cuando ve la portada, efectivamente sabe que es un libro de Almuzara, ¿no? Almuzara es una editorial, está especializada en temas africanos, porque su presidente, Manuel Pimentel, es una persona muy vinculada y visitado por conocedor de todos esos territorios. Y después cuando uno ojea el libro, pues se da cuenta también que tiene el sello de Gerardo. Eso es un libro que es perfectamente identificable, cosa que no ocurre con todos los libros ni con todos los historiadores, lo cual es un mérito de Gerardo, porque es el resultado de un investigador que es meticuloso, incansable, perseverante, objetivo, riguroso, con un interés especial en esos personajes teóricamente secundarios que los libros de historia suelen ignorar y que Gerardo ocupa el lugar que merece, algo que agradecemos a sus lectores. Bueno, las 717 páginas del libro que pueden asustar de entrada, ¿no?, a cualquiera que se acerque a él, pero se trata, no estamos ante un libro cualquiera, ¿no? Estamos, como vemos, ante varios libros en uno, lo que supone un gran ahorro para el comprador y más concretamente estamos ante lo que es una enciclopedia. Es decir, esto es una enciclopedia de todo lo relacionado con la historia del Sáhara en todo ese periodo que él recoge, que va desde 1884 a 1976. Para mí, leer este libro, lógicamente, pues ha sido de un gran interés, porque va acompañado de la experiencia que yo tuve durante mi experiencia de vida en el Aaiún, coincidente con los últimos momentos de nuestra presencia allí, con el añadido posteriormente de vivir en ciudades que mantuvieron cierta relación, como son Tánger y Nuadhibou, ciudad maritana en la península de Cabo Blanco, porque son ciudades que están relacionadas con los acuerdos de Madrid de noviembre del 75. Ciudades además que ocupaban los dos extremos de lo que fue el gobierno de la África Occidental española. Bueno, Gerardo además con este libro viene a demostrar que no es necesario haber vivido en un lugar para escribir un libro tan documentado e interesante como el que hoy presenta, y donde el rigor histórico y la excelente documentación lo sitúan hoy como uno de los grandes historiadores del siglo XX respecto de tres de los más trascendentales hechos de nuestra historia en este periodo, como son los desastres anual, la dictadura de Primo de Rivera y la descolonización del Sáhara. Son tres libros magníficos que recorren gran parte de lo que ha sido la historia de España a lo largo del siglo XX y que son indispensables para el que quiera conocer la historia de nuestra España a lo largo de este siglo.
Por un gran acierto ha dividido todo este tenso periodo, que va desde, como hemos dicho, del 84 al 76, en unas interesantes etapas a las que me voy a referir. La primera es la ocupación indecisa, que va desde 1884 a 1939, donde aborda temas tan interesantes como la Conferencia de Berlín de 1885 o el Acta de Algeciras de 1906, y figuras importantes como la de Emilio Bonelli, que fue el que ocupa Cabo Blanco. También a través de esta etapa conocemos el inicio de la protectorado de España en Marruecos, con el tratado que se firma con Francia en 1912. Una segunda etapa es la colonización tardía, que va de 1940 a 1956, etapa donde se constituye el gobierno de la África Occidental Española, dependiente entonces de la Dirección General de Marruecos y Colonia, que a su vez dependía de la presidencia del gobierno y que tenía su sede en Sidi Ifni, de la que dependía entonces el delegado del gobernador en el Aylún y con sucursal en El Mara y en Villacinegro. En esta etapa llegamos al 56, que es cuando se produce la independencia de Marruecos, y unos meses antes España había sido admitido en Naciones Unidas en diciembre del 55. Otra etapa que recoge en su libro es la que denomina la provincia del Sáhara, que va de 1957 a 1972, con la creación en 1958 de dos provincias, con la capital en Sidi y el Aaiún, a cargo de ser gobernadores generales que dependían del capitán general de Canarias. En esta etapa se produce la entrega de Ifni en el 69 y también la desaparición de Basiria en 1970. Y la última clasificación que hace en el extenso libro es la descolonización apresurada, que va de 1973 a 1976, son los 3 últimos años del Sáhara. Es el periodo más corto, sin embargo, es el periodo más interesante, donde se produce una serie de acontecimientos que son trascendentales, como fue el asesinato de Carrero Blanco, la fundación del Polisario, el estatuto fallido, la fundación del PUNS, el Tribunal de Justicia de La Haya, la misión visitadora de la ONU, el anuncio de la Marcha Verde, la Operación Golondrina, los Acuerdos de Madrid y la arriada de la bandera española el 28 de febrero de 1976, con la que se ponía fin a la presencia de España en África. Bueno, y después con los anexos importantes y las fuentes utilizadas se pone fin a este extraordinario libro, que es obligatorio tener para consultar uno de los temas más importantes de nuestra historia. Así que animo a todos ustedes a comprarlo, además tener la firma del autor, que yo creo que hoy día para los historiadores es una figura importante. Así que nada, felicitar a Gerardo por este libro, que ha dicho que es un libro que son varios libros que se pueden leer indistintamente, es decir, si uno va al índice puede empezar por una etapa o por otra. Yo me lo he leído de un tirón y además con el interés de ir llegando hacia páginas que conocía, y la verdad es que he aprendido bastante sobre temas que conocía, pero no con la profundidad que lo hace, y después tiene aquí una extensa relación de temas que se abordan, que para cualquiera que quiera conocer este libro, le he dicho que es indispensable y se ha convertido en el libro de referencia hoy día para todos. Se han escrito libros buenos sobre el Sáhara, pero este es el definitivo. Así que enhorabuena, Gerardo, por tu libro. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes también de mi parte. Arranco donde se ha quedado Carlos. Ciertamente, desde hace aproximadamente 40 años, desde que José Ramón Diego Aguirre escribió el libro sobre el Sáhara español, yo creo que no hay ninguna obra enciclopédica como la que acaba de publicar Gerardo. De esas 700 páginas es hasta el 76. Entonces ahí está todo. A mí cuando he leído el libro, bueno,
empezando por el título, Historia del Sáhara Español. Claro, Gerardo lo hace acabar en el 76, pero incluso hay muchos saharauis que se refieren al Sáhara Occidental como Sáhara Español ahora. Porque Sáhara Occidental es un concepto internacional, pero Sáhara Español denota que el Sáhara Occidental sigue dependiendo de España, hasta que no se descolonice. Entonces, el que siga dependiendo de nuestro Estado y que eso se oculte es uno de los grandes y graves escándalos de nuestra historia democrática. Al leer el libro, yo he recordado y quiero traerlo ahora dos momentos históricos que a mí me parecen muy importantes. Uno es el siguiente. La familia Borbón fue una familia arruinada que acabó instalándose en Portugal, en Estoril. Entonces, desde que asciende Hassan II al reinado, en 1961, de las primeras acciones que lleva a cabo es costear el modus vivendi de esa familia real. Bien. A cambio, durante la década de los 60 y de los 70, hubo reuniones periódicas de don Juan de Borbón con Hassan II. Y el motivo de las reuniones era inexorablemente el tema del Sáhara, porque desde que asciende es independiente Marruecos en el 56, como no puede apropiarse de Argelia ni de Mauritania, se ceba en el elemento más débil de toda la región, que es el Sáhara. Bien, siempre el sentido, como digo, de las reuniones con el conde de Barcelona y el Sáhara español. Entonces, en enero de 1975 hay una reunión clave entre don Juan y Hassan. La reunión discurre en los alrededores de Rabat. Entonces Hassan es definitivamente claro con don Juan. Le dice que si España niega hacer el referéndum, no hace el referéndum de autodeterminación, Marruecos ofrece 2 bases militares en el Sáhara para custodiar las Islas Canarias y repartir el 50% con España de los fosfatos de Fort y unas ventajas enormes durante un montón de años para los pesqueros españoles. El planteamiento de Hassan a don Juan es el siguiente: si se celebra el referéndum, el Polisario vencería inexorablemente a favor de la independencia del territorio. Nacería un país que estaría fuertemente influenciado por Argelia. Argelia, aunque un país no alineado oficialmente, todo el mundo sabía o sabe que estaba en la órbita de la Unión Soviética. De manera que entonces se podría instalar al sur de Marruecos un país filoargelino y filosoviético que uniría tanto el Mediterráneo con el Atlántico y dejaría aislado a Marruecos. Que un sistema filocomunista pondría en jaque a la monarquía alauita y que entonces finalmente esa monarquía podría sucumbir, con lo cual al sur de España, o España tendría al sur un país del que no podía responder y del que no cabía esperar nada bueno. Bien, estamos en la época de la Guerra Fría, en los primeros 70, en la primera mitad de los 70. Bien. Lo que hace don Juan es pasarle un informe muy completo a su hijo, el príncipe Juan Carlos. Como a esa reunión había asistido también el ministro de Asuntos Exteriores español, es de esperar, lógicamente, que el ministro pasó al Consejo de Ministros ese informe. Eso lo publica la revista Blanco y Negro en noviembre aproximadamente del 75 por el segundo jefe del gabinete de prensa de la Casa del Conde de Barcelona, Luis María Sol. De manera que es perfectamente creíble. ¿Qué es lo que ocurre con ese informe? Bueno, tenemos que el 2 de noviembre del 75, de una forma sorpresiva, aparece Juan Carlos de Borbón en el ayuno. No se espera. Asiste junto a algunos militares, lógicamente, militares.
Yo asistí también. ¿Eh? Yo asistí también. Y eso no lo sabía, eso es historia también. Sí, en el casino. En el casino. Entonces, aunque la reunión duró, la visita, pero fue muy fugaz, de 3-4 horas nada más. Pero bien, los militares que estaban escuchando al jefe de Estado en funciones, ya estaba moribundo, el general Franco, recuerdan que Juan Carlos habló de que España saldrá de este lance con honor. Eso se refería a la situación que, como recordaréis, la Marcha Verde había tocado ya la frontera norte del Sáhara. Bien, España saldrá de este lance con honor. El lance lo entendieron los militares como esa afrenta de Marruecos llegando a la frontera del Sáhara. Y que saldría con honor, se interpretó por los militares como que o habría una guerra para defender el Sáhara o habría paz, pero una paz victoriosa por parte del ejército y por tanto del Estado español. Lo que ellos no podían imaginar en ningún momento era que se iban a retirar y que iban a dejar de defender, por tanto, el Sáhara Occidental, cuya custodia le venía desde décadas atrás. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Por tanto, los militares se sintieron traicionados. Y esta anécdota, Gerardo, no se incluye en tu libro porque no está documentada. Bien, se firman los acuerdos tripartitos de Madrid, mediante los cuales se cede la administración por España a una administración tripartita conformada por el gobierno español, por el gobierno marroquí, por el gobierno mauritano y, se dice, teniendo en cuenta la yemán saharaui, cosa que no fue tenida en cuenta, y en todo caso la administración era tripartita de un gobernador general español con 2 gobernadores adjuntos marroquí y mauritano. Esa administración tripartita era temporal y debía vencer cuando España abandonó el territorio a finales de febrero del 76. Por tanto, esos acuerdos tripartitos, primero, por el objeto que era ceder la administración, un país que tenía la administración no podía cederlos a un tercero. Kurt Waldheim, el secretario general de la ONU, propuso al gobierno de España que entregara el territorio a la ONU para que se ocupara de llevar a cabo el referéndum de autodeterminación. La anécdota que quiero contar es que unas semanas después de los acuerdos tripartitos, cuando empieza la delegación marroquí a estar ya en el Sáhara, imaginaros los barrios saharauis, lo primero que hizo el gobierno español fue alambrarlos, rodearlos de alambrada para que los saharauis no pudieran salir, por tanto no pudieran escaparse. Bien, cuando está la delegación marroquí ahí, un comandante de artillería que ha fallecido hace pocos años, Ricardo Ramos Alcaraz de Unamuno. Este hombre, este comandante, estaba sirviendo en Esmara, en la ciudad santa saharaui. Quedó más que perplejo por la intervención no solo del príncipe, del jefe de Estado en funciones, sino por los propios acuerdos tripartitos. Entonces se le ocurrió que eso no podía acabar así, que los españoles no podían simplemente marcharse. Entonces se le ocurrió intentar promover una que sería la cuarta guerra hispano-marroquí. Como la delegación marroquí estaba en el parador de El Año, decidió volar el parador con toda la delegación dentro. Entonces, con ayuda de unos hombres de su compañía, un artificial, un sargento y tal, pusieron una carga de exógeno encima de las bombonas de la cocina del parador para volar. Y lo que ocurrió es que las camareras sintieron algo de miedo porque no les dejaban salir del parador, se quejaron, este hombre salió y un comandante se apellidaba Lavajos, le dijo que se habían enterado y que eso no podía ser, que no tenían fuerzas, que Franco acababa de morir y que la situación no podía ser esa. Entonces lo montaron en un coche, lo llevaron a la presencia del gobernador general, Federico Gómez de Salazar, y este le preguntó, ¿usted ha sido responsable? ¿Quería volar el parador? Sí, señor. Dice, bueno,
Eso es me ha dicho usted la verdad, pero la versión, si hubiera explosionado el parador, hubiera sido por parte de España imputarle, cargar la culpa sobre el Frente Polisario. A este hombre lo llevaron a Tenerife y se lo metieron, lógicamente, en uno de los castillos militares y ahí acabó la historia, que no es un colonial, pero si hubiera explosionado el parador, no sabemos qué habría podido pasar. Bien, afortunadamente no ocurrió nada de eso. Bueno, yo me quedo aquí solamente recordarles que todo gira alrededor del título que ha dado acertadamente Gerardo a su libro. El Sáhara sigue siendo español. España sigue siendo la potencia colonial del territorio no autónomo que es el Sáhara Occidental. Por tanto, Marruecos es potencia ocupante y como ocurre en todos los territorios no autónomos del mundo, solo quedan 17, la condición por la ONU es que tengan una potencia colonial que al mismo tiempo es la administradora de facto, es decir, es la misma figura la administración de libre administración de facto, que rinda cuentas periódicamente a Naciones Unidas y que por tanto la rendición de cuentas se plasme en qué ha hecho esa potencia colonial para sacar adelante, para que haya un progreso económico, cultural, sociológico entre los habitantes de ese pueblo y qué medidas está llevando a cabo la potencia colonial. He traído uno de los informes que periódicamente llegan a la Secretaría General de Naciones Unidas. Se refiere a la rendición de cuentas que todos los territorios, que todas las potencias coloniales sobre los territorios no autónomos tienen que girar a la Secretaría General. Hay una lista de 17 territorios y en esa lista dice España y abajo Sáhara Occidental. Os lo paso para que lo veáis y destacar que lógicamente, naturalmente, Marruecos brilla por su ausencia en esta lista de territorios no autónomos y de potencias administradoras. Nada más, gracias. De lo del atentado del parador. Sí, sí que lo que pasa es que el final es lo que tú dices que no está documentado. Está documentado el intento de poner la bomba por parte de estos militares españoles y el autor, el que tú has mencionado, que parecía que es el que dirigía el grupo, sí mandó una carta al diario El País hace años contándolo como carta al director, contando en respuesta a un reportaje que había salido publicado, contando su versión de aquello. No contó esa parte última de que el comandante le dijo que si hubiese estallado se le hubiese achacado al Frente Polisario. Eso sí que es verdad que no lo saco del libro porque no está documentado. Pero lo otro sí, porque está documentado en el Radio Nacional, Gerardo, él mismo lo dice, sí, probablemente. Generalmente. Y no me hubiese extrañado, porque en aquel momento, bueno, pues se daba la circunstancia de que entre la confusión había muchos casos en que no se quedaron claros. De militares españoles que aparecieron vapuleados y torturados y habían sido confundidos con comisarios y la gendarmería, los gendarmes marroquíes. Bien, este libro me ha ocupado un año de trabajo prácticamente, de documentarme, sobre todo documentarme, y luego de redactarlo y escribirlo. Aquí hay unos cuantos amigos que pueden dar testimonio de las palizas que les he dado cuando nos veíamos en las horas de ocio de asueto y me preguntaban y me he dedicado casi exclusivamente durante 11-12 meses a este trabajo. Para mí ha merecido la pena porque aparte de que era un tema que yo tenía pendiente de hacía años, cuando la Marcha Verde,
algunos de ustedes recordarán que fue en noviembre del 75, en víspera del fallecimiento de la muerte del dictador. Yo tenía 20 años y estaba recién casado. Y no había hecho el servicio militar. Como todos los españoles, era consciente de la que estaba habiendo en el Sáhara en aquel momento y el peligro que había de poder haber un conflicto bélico importante. Si se hubiese producido ese conflicto, que yo lo veía lejano, no solamente geográficamente, pero era joven, con 20 años, y yo me pensaba que no iba a producirse, seguramente porque confundía los deseos con la realidad, me hubiesen movilizado y me hubiesen mandado al Sáhara, muy probablemente. Siempre he tenido la duda hasta qué extremo estaba, hasta qué punto de verdad estaba la situación en ese punto tan delicado, en ese tris de poder estallar la guerra o no. Bueno, pues ahora, después de haberme documentado, informado bien, y gracias sobre todo a los informes hasta hace poco secretos y ahora desclasificados de estadounidenses, porque los de España es mejor no hablarlos, ya lo cuento en el prólogo, da risa la ley de secretos oficiales que tenemos. Gracias a la documentación desclasificada, que no es toda ni mucho menos, y la que está desclasificada en algunos párrafos o renglones están tachados por parte de la administración estadounidense, pues he descubierto que sí. Que estuvimos no solamente una vez, hasta 3 veces, sobre todo 2, a un punto de estallar la guerra con Marruecos. Con lo que eso suponía para Marruecos y para España, en aquel momento. Porque políticamente estaba la cosa muy difícil para los dos países. Hassan había tenido 2 atentados seguidos en cuestión de un año, en el año 72, 71, 72. Y se había jugado el todo por el todo ante la posible rebelión de los socialistas árabes con el Sáhara, con el Gran Marruecos, que decía, argumentaba Felipe, como no podía el Gran Marruecos, reclamaba el Partido Patriótico de Marruecos y tal, pues la ocupación de Argelia, la ocupación de parte de Argelia, todo Mauritania y el Sáhara Occidental, eso como parte de Marruecos. Ahí había apostado primero Mohamed V, el padre de Hassan II, y luego Hassan II como una manera de desviar la atención del peligro que tenía con los militares en su propio país. Y ahí estuvimos en un tris de entrar en guerra, porque él llegó un momento en que, como decía el propio Kissinger, el secretario de Estado entonces, y le dijo a Ford, presidente de Estados Unidos, en los informes diarios que le pasaban, que si no conseguía entrar en el Sáhara, o si entraba en guerra y perdía, lo más probable es que perdiera, se acabaría la dinastía alauita, se acabaría la monarquía y habría otro Marruecos. Y eso Estados Unidos no lo podía permitir, porque era un aliado Marruecos de Estados Unidos. Estados Unidos se encontró en aquel momento en que quienes podían entrar en guerra eran 2 países aliados. Y además, 2 países en una situación muy delicada políticamente. Mucho. Marruecos, por lo que he dicho antes. Pero es que España estaba muriéndose el dictador, con un futuro rey haciendo de jefe de Estado interino, en vísperas de entronizarse, con unas expectativas que dicen los informes de Estados Unidos. Hay un informe del año 74, de septiembre creo que del 74, que lo pongo extractado como anexo, porque me parece que acierta plenamente sobre la situación de España y de Marruecos. Plenamente. Más de 100 y pico páginas. Yo lo he extractado en bastante menos, pero poniendo lo que los informantes le decían al presidente de Estados Unidos la situación en que estaba atravesando España. España estaba en una situación muy delicada, no solamente por los atentados de ETA, sino también porque se estaba muriendo Franco, porque Juan Carlos no quería problemas para llegar al trono, porque nadie quería entrar en una guerra
se tenía mucho miedo a que le pasara quienes estaban gobernando entonces, que pasara lo que pasó en Portugal en abril del 74, la revolución de los claveles. Hay que recordar que una de las principales causas, motivo que impulsó la revolución fue las guerras coloniales de Portugal en África. Y no se quería repetir ese problema en España, ese disgusto que hubiese habido entre la población española de que se entrara en una guerra. Y por otra parte, pues se estaba también en una situación internacional muy difícil, porque en septiembre también de ese año del 75 se habían producido las últimas ejecuciones mortales firmadas por Franco. Habían sido fusilados 3 miembros del FLAP y 2 de ETA político-militar, y había habido un boicot tremendo internacional contra España, que por cierto quiso aprovechar Hassan II, según un informe de la CIA, para invadir Marruecos el 7 de noviembre. Se daba como muy hecho por parte de la CIA que las FARC, las Fuerzas Armadas Reales, iban a entrar en el Sáhara el 7 de noviembre del 75. Intervino la administración de Estados Unidos, intervino Kissinger, y si no fue un farol, la verdad es que lo pararon. Quiero decir con esto que tanto España como Marruecos estaban en momentos muy difíciles. A Estados Unidos no le interesaba el Sáhara. Hay una frase muy cínica de Kissinger en una entrevista que tuvo, de las primeras que tuvo con Cortina Mauri, que entonces era el ministro de Asuntos Exteriores español, aquí en Barajas. Y en Barajas, digo, aquí en España. En la sala VIP, en donde le decía, mira, en un momento determinado le dice, mira, yo hasta hace unos días no sabía ni que existía el Sáhara español, y era tan feliz como lo soy ahora. Pero ¿a quién le importa el Sáhara español? Y por eso vamos a perder uno de los 2 amigos, o 2 amigos, en un enfrentamiento armado. Esa es la actitud de Estados Unidos. Por eso cuando España, en mayo del 75, después de la visita de la misión de las Naciones Unidas, se da cuenta de que el apoyo mayoritario del pueblo saharaui se lo está dando al Frente Polisario y no al PUNS, que es el partido que había creado el gobierno español, el Sáhara, el único partido político legalizado en la dictadura española fue el Sáhara, el PUNS, y porque lo organizó el gobierno español. En lugar del PUNS, la mayoría del pueblo saharaui apoyaba al Frente Polisario. Pues el gobierno español, que además se estaba viendo con graves problemas porque había anunciado un referéndum que luego tuvo que paralizar porque Marruecos y Mauritania recurrieron al Tribunal Internacional de La Haya, de Justicia de La Haya, y la ONU en diciembre del 75 le dijo, en diciembre del 74 le dijo al gobierno español, oye, después de haber instado durante meses y años al gobierno español a que hiciera un referéndum, le dice, no, ahora paralízalo hasta que vea qué dice el TIG, el Tribunal Internacional de La Haya. Y el gobierno español, el 30 de enero del 75, dice, bueno, lo paralizo. Y mientras tanto, los saharauis demoralizados y los españoles incómodos. Viene la misión de la ONU. Se queda clarísimamente que el apoyo lo tiene el Frente Polisario, no lo tiene el PUNS, y se dan gritos de fuera de España y los del Sáhara no los queremos. Y los españoles se encuentran además con atentados, con el hostigamiento militar del Frente Polisario, por un lado, y con atentados terroristas de la milicia pro-marroquí, el FLU. Atentados terroristas de bomba en la calle, en la Yun. Vamos al gobierno ahí donde trabajamos, entonces el comandante Mateo, no sé si tú lo conociste, Felipe, el comandante Mateo, que era el que manejaba los fondos reservados
del Sáhara, muy interesante. Mi mujer le preguntó, mira, hemos estado ahí, ¿y dónde están las mujeres? No, la mujer que la evacuada. Dice, bueno, pues yo tengo un niño de 3 meses y me voy. Dice, no, usted es funcionario. No, ya tengo funcionario, soy madre. Entonces yo dije, bueno, usted se puede ir, ya le avisaremos. Pues yo me quedé ahí y ella ya no volvió el mes de octubre, ¿no? Es decir, que se vivió una situación un poco tensa, pero bueno, no me quiero ir rodear. Una pregunta. Yo creo que David Isabel, que es el delegado del Polisario aquí en la provincia, Sí. podría dirigir unas palabras, si quiere, David. No sé si más. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No se oye. No está. Habla fuerte, ya está. Se abre fuerte, se raya. Habla fuerte y te oye. Buenas tardes. Ahora sí que se oye, ¿eh? Sí. En primer lugar, en mi calidad de delegado del saharaui en la provincia de Alicante, debo dar las gracias al autor del libro, Gerardo, a Felipe, a Carlos. Es un placer vivir este momento con vosotros y los audientes respetados en esta charla. Es un honor estar presente y escuchar la narración de la historia del Sáhara. 3 hombres que han vivido desde muy cerca su juventud en el Sáhara Occidental, o en el Sáhara Español, como titula el libro. Y siempre es valoroso y incalculable valor tener un documento como este libro que narra la historia del Sáhara de casi un siglo. ¿Y quién la narra esa historia? Persona o personas que han vivido en físico, que han vivido directamente esa historia. La han vivido en sus dificultades, en sus problemas, en todas sus etapas. Eso quiere decir que es un inmenso apoyo a la causa saharaui. La causa saharaui se quedará, los hombres se van, pero como dice la canción, las obras quedan. Y es una obra que se va a quedar y los hombres se van. Como también los gobiernos se van y los pueblos quedan. Es lamentable hoy en día, después de 50 años de aquella historia, que el pueblo saharaui sigue sin gozar de ese derecho de autodeterminación, como habéis comentado los 3 anteriormente, que el Sáhara sigue siendo bajo responsabilidad de España como potencia administradora del territorio del Sáhara. Es lamentable que ningún gobierno no ha podido rectificar esas circunstancias o ese error que ha existido en la historia del Sáhara Occidental de 76. Es lamentable que, sabiendo las circunstancias difíciles, como habías comentado anteriormente en la presentación, que circunstancias difíciles, Franco se está muriendo, el gobierno con ciertas dificultades, los americanos no están interesados en el Sáhara, pero es lamentable que a pesar de todo eso, ningún gobierno ha podido tener ese honor de rectificar esa etapa
tan dificultosa y tan difícil que ha dejado España el Sáhara Occidental, que nosotros como saharauis lo estamos viviendo 50 años atrás. Todo eso implica una serie de responsabilidades a los dirigentes de España, a los partidos, al pueblo español, que trata de revisar esa parte histórica hacia el Sáhara. No obstante, estamos siguiendo nuestra lucha para ser como todos los pueblos del mundo. Estamos tratando de poder seguir luchando hasta que el pueblo saharaui pueda tener ese derecho de autodeterminación, a pesar de las dificultades que estamos enfrentando a nivel diplomático y a nivel internacional.